Su primer blanco fueron las minas de oro de los Teques, nunca la amistad ni la rendición. Pero los primeros ataques de Guaicaipuro contra las minas de los Teques fueron estériles. Al menos 5 embestidas lanzó Guaicaipuro contra las minas, todas con resultados infructuosos. Las minas funcionaban como fuertes militares, con un sistema defensivo casi inexpugnable, y el grueso de los expedicionarios cuidando cada palmo de las instalaciones. Entonces, el astuto cacique se despliega con sus hombres para organizarse y buscar apoyo en otros clanes. La expedición española los duplicaba en poderío ofensivo. Habían venido armados hasta los dientes, con arcabuces, mosquetes, sables, perros entrenados para matar, rudos caballos y numerosas tropas. Los espías de Guaicaipuro midieron la fortaleza militar de las tropas españolas y el gran cacique entendió que con su precario ejército no le bastaría para derrotarlos. Envió emisarios a los otros caciques, pero aún aquellos que le habían ofrecido ayuda estaban asustados con profundas crisis en sus aldeas y se habían dedicado a organizar su propia resistencia o el repliegue hacia las montañas. A estas alturas, un incidente operó a favor de Guaicaipuro. Los arhuacos, la etnia vecina de los piaches, se enfrentaron por cuenta propia a los españoles de Juan Rodríguez con el cacique Yoraco. Yoraco peleó varias veces contra los españoles y al final terminó herido de muerte. Cuando los piaches vieron que sus embrujos no garantizaban la inmunidad, en su aldea asumieron que había llegado la hora de apoyar a Guaicaipuro. Atravesado por una lanza, Yoraco llegó agonizante al campamento arhuaco. Su sangre había manchado incluso el mágico collar azul, y entre el estupor de los viejos curanderos no sabían explicar la ineficiencia de su amuleto. Entonces, el guerrero arhuaco Terepaima, el que tenía tiempo creyendo en Guaicaipuro, se levantó y los conminó a la lucha, a dejar de creer en supersticiones y a pelear hasta el último hombre, como decía el cacique de hierro. Ante la renuncia de los piaches, los arhuacos eligieron a Terepaima, cacique de su clan, esa misma noche, mientras velaban al infortunado Yoraco. Lo primero que hizo Terepaima, ya como cacique arhuaco, fue presentarse en el campamento de Guaicaipuro con sus mejores guerreros y decirles que venían dispuestos a pelear a su lado. Guaicaipuro lo recibió alborozado porque, sumado al poderío de ambos clanes, lograba el grupo de asalto idóneo para enfrentar a los españoles. La mina era ya un verdadero infierno. Bajo el látigo español trabajaban de sol a sol los indígenas prisioneros y algunos negros que iban trayendo de África. En su insaciable codicia ponían a trabajar también a los niños y las mujeres. Nadie tenía derecho al descanso ni a enfermarse porque los caporales los reventaban a latigazos si dejaban de buscar oro. Pocas noches después, Guaicaipuro y Terepaima atacaron el campamento minero. Con flechas y macanas, con dardos envenenados, con palos y piedras, desplegaron oleadas de ataques. Al principio los españoles lograron repeler las embestidas, pero mientras recargaban sus armas venía la siguiente ola que sí los alcanzaba. Los indígenas peleaban con rudimentarios elementos, estaban técnicamente desarmados, pero aprovecharon el factor sorpresa para derrotar a los españoles. Allí, en los Teques, se libró una jornada ejemplar de la dignidad aborigen. Al amanecer, los españoles habían desocupado la mina y los indígenas, ocupados en el trabajo esclavo, eran liberados. Guaicaipuro no celebró la victoria, no danzó ni tomó chicha fermentada, sino que prosiguió organizándose, convencido como estaba de que los españoles volverían, todavía más fuertes y feroces, ahora en son de revancha. Pero esta vez no estarían solos él y Terepaima. La mayoría de los jefes indígenas de la zona le habían enviado emisarios. Ya no solo le ofrecían ayuda, ahora aceptaban su jefatura única para el combate. Guaicaipuro, comandante en jefe de la resistencia. Tal como lo sospechaba el jefe indígena, los enemigos se estaban organizando para regresar. Los españoles no cederían un palmo de tierra. Su estrategia era la ocupación total. Nunca aceptarían la convivencia pacífica con ningún jefe indígena. Cuando llegaron los conquistadores, decía, Guaicaipuro se decidió a resistir. Una resistencia que fue bastante sostenida, indudablemente. Los que llegaron a invadir su territorio, para ellos no fue muy fácil fundar algunas poblaciones.
asentarse en el Valle de Caracas, en el litoral, ya que recurrió a lo que sus ancestros, a lo que sus abuelos habían hecho antes, ¿no? Reunirse siempre, conversar, y esa solidaridad entre todos, se unieron para luchar. Esa lucha se mantuvo durante muchos años. Indudablemente, pues, que los grupos indígenas de Venezuela, con las acciones genocidas que se emprendieron, los exterminaron en su mayoría, le envenenaban los ríos, les suministraban alimentos en descomposición. La pelea entre el indígena utilizando sus armas, que la usaba para la cacería, una cacería ecológica, esas armas las empezó a utilizar contra quien estaba invadiendo su territorio. Perfeccionaron algunas armas, pero pudieron poco con aquellas armas que fueron perfeccionadas durante siglos para matar hombres, ¿no? Las armas ya utilizadas por la guerra en Europa, que se trasladaron acá pues con toda su fuerza a fin de combatir a la población indígena y ocupar sus territorios, posesionarse de la riqueza de nuestro pueblo, de la riqueza de nuestros ancestros. Es que ideológica y culturalmente la España invasora solo concebía la anexión, el vasallaje, la ocupación y expoliación de los territorios. El trono español lo detentaba ahora Felipe II, bisnieto de la reina que financió a Cristóbal Colón, pero convertido en emperador de media Europa, luciendo incluso la corona de Portugal junto a la de Castilla. Guaicaipuro, comandante en jefe de la resistencia, sabe que sus posibilidades de triunfar son mínimas. Ha escuchado que los invasores vienen por millares, cada vez con más barcos y armamento. Ha oído que en sus lejanas tierras ellos disponen de ejércitos incuantificables y que vienen por oleadas dispuestos a someterlos. Pero Guaicaipuro ha decidido morir peleando, pelear hasta el último hombre y jamás rendirse. El nivel de descentralización de las comunidades caribes por su organización social y política era tan grande que los primeros cronistas pensaban que no había gobierno, que no había autoridad, porque esas comunidades se autogobernaban. Pero cuando venía un enfrentamiento militar, esa nación caribe se confederaba y respondía en lo fundamental como un poder político y militar unificado. Y por supuesto el poder religioso de los Piaches también estaba al servicio de esa unidad político-militar de los caribes para enfrentar el enemigo común. Si uno ve la geografía desde Cúpira hasta el lago de Valencia, hasta Puerto Cabello, uno se da cuenta que es una geografía sumamente extensa para unos pueblos que no conocían el caballo, que andaban a pie, pero que tenían redes de comunicación sumamente fuertes. Y lo más importante, su ejemplo está motivando la resistencia de otros jefes indígenas. Antes dispuestos a rendirse frente a los españoles, ahora están en son de combate. Pero a pesar de los apoyos, la tarea de Guaicaipuro es difícil. El astuto capitán Juan Rodríguez Suárez, también conocido como el Caballero de la Capa Roja, administra con mucha eficacia a sus hombres, armas, caballos y perros asesinos. Tiene conocimiento de las técnicas militares para comandar tropas. No teme a la jungla. Incluso entiende muchos vocablos indígenas. Es el guerrero más eficiente de España en aquel nuevo mundo. Guaicaipuro y Terepaima lanzan entonces un ataque sorpresivo contra la guarnición española, que resiste ferozmente. Los caciques envían oleada tras oleada de indígenas precariamente armados, quienes logran penetrar en el campamento y derrotar a sus defensores. En el combate han perecido incluso los hijos de Rodríguez Suárez. Guaicaipuro, enterado de las crueldades que se cometen en las minas, ordena la ejecución de todos los caporales. Lamentablemente, los hijos de Rodríguez Suárez son también inocentes. Pero es que en aquella guerra a muerte, los dos bandos llegan a niveles escalofriantes de primitivismo y crueldad. Es la guerra a muerte. Los indígenas están respondiendo con igual saña a la crueldad de los españoles. Rodríguez Suárez se entera del desastre
y a pesar de su dureza, de su larga experiencia al lado de la muerte, se afecta grandemente